Maggie. Pues ya estamos llegando al fin de este capítulo 7 de Santo, Santo, Santo. Y vamos a empezar adorando a nuestro Dios Santo con Maggie. Señor, muchas gracias por este día, muchas gracias por pues ser nuestro Dios. Alabado seas, bendito sea tu nombre, Padre. Queremos darte las gracias por todo cuanto has hecho por nosotros, por darnos la vida, por darnos la situación en la que cada una nos encontramos, por que no nos falta, tenemos donde vivir, no nos falta que comer ni que vestir. Te lo agradecemos tanto, Señor. Tenemos problemas, enfermedades, pero todo está en tu control y en tus manos. Te pedimos nos consueles, nos des contentamiento, nos des alegría, nos des el gozo, pero sobre todo que sea por tu presencia en nuestra vida, Señor. Solamente por eso, porque nuestras circunstancias cambian a cada momento y pues nos entristecemos con todo eso, pero danos ese gozo, tu gozo, Señor, el gozo del Espíritu Santo. Te agradecemos también por mostrarnos, Señor, darnos a conocer tu palabra. Gracias por la salvación que nos has dado. Y como cada estudio, seguramente tienes algo maravilloso, algo que debemos aprender. El día de hoy ponemos el estudio en tus benditas manos para que aprendamos, pero nos ayudes, Señor, a ponerlo en práctica, a vivirlo y a dar testimonio a la gente que nos rodea. Todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Y vamos a hacer un breve paso a nuestro libro que está lleno de joyas. Y quiero mencionar estas joyas para tener todo en nuestra alma, a dar fin a este capítulo maravilloso. No voy a decir las páginas, nada más voy a ir desde el principio del capítulo y cosas que más me impactan, voy a decirlos. La santidad es el atributo de Dios que une a todos los demás. Este, em, Él es el estándar de la santidad. Para estar en la presencia de Dios, uno debe de ser santo. De forma milagrosa, la salvación imputa la propia santidad de Dios, o sea, nos da al creyente en Jesucristo. Increíble eso. Que cuando nosotros, los instrumentos de adoración que somos nosotros, estamos contaminados con pecado, Dios los odia. El pecado es el objeto de su desagrado. Dios ama la santidad. La demostración suprema de la santidad de Dios se ve en la cruz. Vemos su santidad en la cruz. Y Él tiene que usar su juicio por el pecado. Elenita, ¿Mande? ¿sí puedes decir las páginas porque yo estoy perdida como la otra vez no tuve libre? Esta vez no quería decir las páginas porque quiero que escuchen, nada más que escuchen la preciosa joya de todo eso. Nada más no tienen que leerlo. Van a Sí, perder tiempo leyendo. Quiero que escuchen, ¿ok? tuve libro, por eso no sé dónde estás. Y no, Que bueno, no tienes que leer, Ale, nada más escucha. Ajá. Dios odia el pecado. Su juicio sobre el pecado es un reflejo de su santidad. Él debe de castigar el pecado porque Él es santo. Y la demostración suprema de su santidad es la cruz, lo que vemos ahí cuando Él mismo se hizo hombre y dio su vida con tal de justificarnos y hacernos santos. Tuvo que llevar el pecado del hombre porque tenía que pagarse el precio, aunque le costó su propia vida. Eso es santidad. Y vimos cuando cantaban y alababan y anunciaban, proclamando la gloria del Señor.
Y esos son actos de adoración. Hacemos esos actos. Así soy yo. Es mi deseo de realmente adorarle. Así como dice, póstranse ante el Señor en la majestad de su santuario, tiembla delante de él toda la tierra. Qué feo fue darnos cuenta cuando lo leímos en el contexto de la nación de Israel, que decía ser religiosa, decía amar a Dios, pero dentro de la nación eran corruptos, viles, desdichados, adoraban a Dios superficialmente. No queremos ser así. No estoy pidiendo que vayan, nada más escuchen. No, pueden regresar y ver todo lo que subrayaron. La santidad de Dios llena todo. ¿Qué debe de ser nuestra reacción ante la santidad de Dios? Isaías, cuando él se dio cuenta de la santidad de Dios, él dijo, mis ojos han visto al Rey del Señor Todopoderoso. Él vio la santidad de Dios y sintió en lo más profundo de su ser su propia conciencia de pecado. Su corazón deseaba ser purificado. Y toda esa reflexión es para que nosotros también sintamos ese deseo de ser purificados. Cuando vemos a Dios como santo, nuestra reacción instantánea y única es vernos como pecadores. Así nos vemos. Cuando estamos leyendo ese libro, estamos pensando, ay Dios, me falta tanto, quiero adorarte, quiero ser santa, quiero que tú me purificas. Hasta que el hombre no entienda la santidad de Dios, no podrá conocer la profundidad de su propio pecado. Muy interesante. El otro día me hizo una pregunta a nuestra Lupita Escamilla. ¿Qué pensaba yo era lo que más faltaba en la iglesia cristiana? De la gracia. Y yo digo de todas las iglesias. Y mi respuesta fue santidad. Y lo que estamos leyendo lo está diciendo lo mismo. La adoración es la vida que se experimenta en la presencia de un Dios infinitamente justo y omnipresente, con total conciencia de su santidad y con quebrantamiento por el pecado personal. ¿Me quebranto por mi pecado? Si nunca he adorado a Dios con un espíritu contrito y quebrantado, nunca he adorado a Dios completamente, porque esa es la única respuesta apropiada al entrar a la presencia de nuestro Dios Santo. Más cerca que voy llegando a Cristo, más veo mi pecado. Mi sincera preocupación es, y mira, el pastor MacArthur lo dice, mi sincera preocupación es que en nuestros días hay demasiado indiferencia con respecto a la santidad de Dios y nuestra propia santidad. Hay indiferencia. Pienso, mira, chicas, en medio de este repaso, quiero platicarles algo que me pasó en esta semana. Tuve a alguien aquí en casa por unos momentos. Él había sido pastor, un hombre que yo sé que ama a Dios, pero está viviendo con otra mujer que no es su esposa. No está en nuestra iglesia, no lo conocen así para que vayan pensando quién será. Y le dije, ¿cómo, qué está pasando en tu vida? ¿Ya estás poniendo orden a tu vida? Y él me dijo, bueno, es que no tengo mi acta de nacimiento en orden y por eso no nos podemos casar. Sí, me siento avergonzado delante de Dios porque yo le daba estudios y ahora estoy pecando viviendo con ella, pero pues ya pequé. Estoy arreglando mis papeles y ya en febrero me los dan. Y digo, ¿y no sería mejor que vivieras en santidad desde este momento? Que le dijeras, discúlpame, perdóname por llevarte a pecar. Y cuando ya tengo los papeles en orden, nos casamos y vivimos juntos. Es que tú nada más me juzgas. Es que tú sientes que tiene que ser tu manera. Quería defenderse. Le dije, te amo con todo mi alma.
no quiero verte en pecado. Qué difícil, no hay santidad. Él dice, Dios conoce mi corazón, Él me va a perdonar. Chicas, ¿cómo? ¿Qué dice Romanos capítulo 6? Vayan ahí un segundo, me impacta Romanos 6. ¿Qué voy a hacer voy a seguir en el pecado para que abunde la gracia? Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta de Dios es, no way, José, no, de ninguna manera. Y le dije eso, pero él dice, ya pequé para que es lo mismo si me separo ahorita y vivo en santidad a que lo haga o sigo ahí con ella. Digo, no hay santidad, chicas. Y como comentó Maru la otra vez, es solo por su gracia que respiramos cada vez. Él tiene muchas razones para quitarnos la vida a todos, incluyéndome a mí en este momento, porque somos pecadores. Sí nos da su gracia, pero no debemos de presumir, ay, Dios, su gracia, Él me va a perdonar y seguir viviendo en el pecado. Eso es en contra de lo que Dios dice. Isaías, al ver la santidad de Dios, se postró al suelo lamentando su propio pecado. Esa tiene que ser la acción en nuestras propias vidas. Tenemos un adorador verdadero, va a la presencia de Dios con temor saludable. Dios castiga el pecado, ¿no? Al que ama, disciplina, pero también hay un temor reverente. Esa adoración aceptable, ¿no? Dos elementos, reverencia y temor. La reverencia implica una actitud positiva, ¿no? Ese asombro de Dios, de la majestad de Dios. Y el temor me mantiene en línea para que no haga lo que Él está haciendo. Está mostrando que no tiene temor a Dios. No quisiera estar en su lugar. Dios podría quitarle la vida porque sabiendo persiste. Entonces, resume diciendo, la adoración verdadera me exige ser consciente de la santidad de Dios, de mi condición pecadora y de un deseo de limpieza. ¿Es cierto en mi vida? ¿Deseo esa limpieza en mi vida? ¿Pongo medios para vivir esa limpieza o hago lo que hace este chico, este señor? Sigo viviendo en el pecado porque a fin y a cabo, pues Dios conoce mi corazón. Quiero hacerlo bien, pero no hago nada para hacerlo. Espero, bueno, estoy arreglando mis papeles para poder casarme, pero mientras vivo como quiera. Eso no es santidad, chicas, no es. Y la semana pasada empezamos a ver cómo era la gente en frente de Jesús, ¿recuerdan? Y empezamos a ver que Jesús era intimidante, ¿no? Sus palabras impactaban a los demás. Su pureza era innegable. Su veracidad era incuestionable. Alimentó a la multitud, expulsó demonios y la gente decía, momento, no me voy a acercar demasiado, ¿no? Porque este sí es Dios, ¿no? Cuando estaba en ese barquito con la tempestad sobre el mar de Galilea, ¿no? Y calmó el mar. MacArthur dice, es mucho más aterrador enfrentar la santidad de Dios dentro del propio bote que tener una tormenta por fuera. Ese poder, esa mirada que conoce todo lo que hay en uno, que podría quitarnos la vida en un instante por nuestro pecado. Y leímos tantito y estamos ahora, bueno, quisiera retomarlo otra vez ahí, porque realmente ese impactante porción de cómo enfrentaron al Señor Jesús. Así es que ahora sí, estamos en la página
124. 124. Cuando dice, aun cuando era niño, ¿no? Quería leer esas joyas sin que estuvieran preocupadas en buscarlas dónde están. Nada más que escucharan, ¿no? Porque cuando lo leí, viendo eso, me impactó mi vida. Delia, ¿sabes dónde estamos? ¿Es la misma presencia de Jesús era intimidante? No, vamos a leer más abajo, aun cuando era niño. Aun cuando era niño, los maestros se impresionaban cuando hablaba. Su conocimiento iba más allá del que pudiera tener cualquier persona que su época hubiera conocido. Y Juan 7:15 dice, los judíos se admiraban y decían, ¿dónde está? ¿De dónde sacó este tanto conocimiento sin haber estudiado? Su independencia hacía que los líderes religiosos se sacudieran. Los falsos fariseos, los fariseos se escandalizaban porque no se lavaban antes de comer. Él desafiaba sus ceremonias. Su calma y confianza iban más allá de la que podían tener cualquier ser humano. Y vamos a subrayar varias cosas ahí, ¿ok? Estamos viendo cómo reaccionó la gente. Ya subrayamos en esa página, Jesús era intimidante, sus palabras eran únicas, su sabiduría era sobrehumana, su pureza era innegable, su veracidad era incuestionable. Eso la semana pasada lo subrayamos. Y ahora, viendo que cuando era niño, ¿no? Quisiera subrayar la última frase. Su calma y confianza iban más allá de de las que podían tener cualquier humano. Eso fue su reacción. ¿Cómo puede ser todo eso? El conocimiento de niño, ¿no? ¿Cómo? Vamos a seguir leyendo con Ale, con Paez. El que subrayase antes, ¿en dónde está? Lo que acabas de decir. La último que leí es en la página 125, que su calma y confianza iban más allá de las que podían tener cualquier humano. Eso fue como les impactó, ¿no? Su conocimiento de niño, ¿no? Que leímos ahí, eso, ¿cómo ese niño sabe tanto? ¿No? Su independencia como niño, con los líderes religiosos, los sacudieron, ¿no? Los fariseos se escandalizaban, esas eran sus reacciones, porque él no se lavaba antes de comer, porque era un rito nada más, que no eres limpio por lavarte las manos en forma ceremonial, eres limpio porque obedeces a Dios. Gracias. ¿Ah? La Vamos, presencia de Jesús suscitaba una sensación de temor en las personas, los intimidaba. Una de las razones por las que los fariseos querían deshacerse de él era porque no podían manejar tal grado de intimidación. y ahí, ¿qué subrayarías, Ale? Que no podían soportar la intimidación, ¿Eh? el grado de intimidación, Eso subrayé y querían deshacer de él. El temor en las personas los intimidaba, ¿no? Ajá, sí. Adelante, Ofe. Y si quieren comentar, pueden comentar. Nada más. Sí, Elenita, muchas gracias. Buenas noches a todos. Tal vez las relaciones más destacadas provenían de aquellos que vinieron, perdón, de aquellos que vieron la revelación resplandeciente de su deidad. Sea que le hayan creído o no, la reacción fue la misma. Estaban aterrados. Ajá. Las reacciones más destacadas, ¿no? Ellos veían, es Dios, es Dios. Nadie podría hacer lo que Él hace si no fuera Dios.
la reacción fue la misma. ¿Qué fue? Estaban aterrados. Imagines, ponte en su lugar. Si tú hubieras estado ahí en el tiempo de Jesús y ves, estás en el bote y él calma el mar y está en el bote contigo ya y está mirando con esa mirada penetrante y tú sabes de tu vida y él sabe de tu vida y dices, ahí viene. Ya me hundí. Ajá, ¿qué hacer? ¿No? Vicky, ¿qué querías decir? Sí, Elenita, pues todo esto, la verdad me llama mucho la atención y lo que comentabas de Isaías, o sea, siendo él un profeta, le da temor, terror al estar en la presencia del Señor. O sea, me lleva esto a ver cómo toda esa gente que estaba en ese momento, pienso que su misma presencia los hacía tener temor y temblor, ¿no? Porque pues era el mismo Dios que estaba ahí. Entonces sí es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Vamos a seguir con Diana Miranda. Los discípulos estaban atemorizados cuando se enfrentaron directamente a la verdad de que Él era Dios. Leemos que en Marcos 4:37 al 41, leemos que mientras los discípulos cruzaban el lago en un bote con Jesús, se desató una tormenta y el bote empezó a hundirse. Los discípulos sintieron pánico y despertaron a Jesús, quien había estado durmiendo durante el trayecto. Él calmó la tormenta y los reprendía por su incredulidad. El versículo 41 nos dice, es que estaban extremadamente aterrados. Es mucho más aterrador enfrentar la santidad de Dios dentro del propio bote que estar en una tormenta por fuera. Ajá. Entonces, otra vez subrayan, aún los discípulos estaban atemorizados, ¿no? Sí. Vamos a ver más adelante cuando habían estado tratando de pescar y nada podía entrar en su red y que Jesús llegó y dijo, échalo ahí. Y, ay, ya lo hemos hecho 5 veces, pero si tú dices y que no podían jalar todo el pescado que habían capturado y la reacción de Pedro fue, ¿recuerdan? Ay, quería esconderse, no me veas, yo soy un pecador. Sí. Elenita, ¿qué página vamos? Estamos en la página 125. ¿Siento qué? 25. Aún los discípulos estaban atemorizados, ¿no? Estaban ahí la palabra, ahí abajo dice aterrados. Y subrayen lo que había leído, lo último. Es mucho más aterrador enfrentar la santidad de Dios dentro del propio bote que tener una tormenta por fuera. Porque sabes de su poder, sabe lo que podría hacer ahorita con tu vida. Vamos a continuar ahorita ya con Michelle. El último párrafo de la página 125 en el siguiente. En el siguiente capítulo de Marcos, Jesús se encontró con un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Cuando Jesús envió a los demonios a una manada de cerdos y estos se lanzaron al lago y se ahogaron, las personas del pueblo salieron y le pidieron que abandonara el lugar. Marcos 5:17. No lo hicieron porque los cerdos les pertenecieran o porque estuvieran pidiendo una compensación, sino porque estaban aterrados ante su presencia santa. Conocieron a Dios en acción y no estuvieron dispuestos a confrontar su pecado ante él. Eso fue, ¿no? Subrayan lo último ahí. Estaban aterrados ante su presencia santa por ver su poder, que él podía decir que esos demonios salieron de él y que entraran en los cerdos y que se ahogaron todos. Y seguro pensaron, eso podría ser conmigo. Me podría hacer correr al agua y me ahogo. Podría quitarme la vida.
subrayan, conocieron a Dios en acción y no estuvieron dispuestos a confrontar su pecado ante Él. Sí, Michelle. Yo tengo aquí una pregunta, a lo mejor un poco absurda. No, Sí, sí, pero si ellos, si aquí en la Biblia nos habla de que había terror o se sorprendían del poder maravilloso de Jesús, ¿por qué no creían? ¿Por qué se detenían a entregar su vida? No sé. porque ese pastor que vino a mi casa puede decir fácilmente, pues ya estoy en pecado, estoy arreglando mis papeles, voy a seguir en pecado hasta que salgan mis papeles y ya, ¿cómo puede decir eso? No hay esa santidad, no hay ese amor al Señor, porque cuando amas al Señor, ¿qué haces? Te Me arrepientes. detengo. Sí, me detengo, busco poner orden a mi vida, voy con la amiga que ofendí, pido perdón, pongo en orden. Le dije, arrepentimiento no es nada más estar avergonzado por tu pecado, es hacer algo con tu pecado, alejarte del pecado. Si no, tu vergüenza es por ti, no porque estás ofendiendo a un Dios santo. Sandra. Porque dice el Evangelio de Juan 3, 19, 21. Y esta es la condenación, que vino la luz al mundo. Y los hombres amaron más sus tinieblas, su pecado, porque sus obras eran malas, aunque lo estuvieran viendo y aunque el Señor hizo estos milagros precisamente para evidenciar que era el Dios que tenía poder. De todas maneras, ellos amaban más, amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, o sea, ellos se resistieron. Y así como dice que van a subrayar y después va a hablar Amún, conocieron a Dios en acción y tristemente no estuvieron dispuestos a confrontar su pecado ante Él. Y tú preguntas, ¿por qué no? Es porque tú sí lo harías, porque amas al Señor, pero ellos están mostrando que no lo aman. Aman más las tinieblas, aman más vivir en pecado, aman más que Él tiene esa mujer junto a Él y Él le daba clases para ganarla para Cristo. Y el enemigo busca tumbarnos, chicas. No seamos ingenuas de que, ay, no me puede pasar. No, Él quiere tumbarnos para que amemos más el pecado que a Él. No quiere decir que no seamos salvos, pero Dios va a tratar con Él como trata con cada uno si no me arrepiento. No es, y por eso, tanto como MacArthur lo dice, yo contesté a Lupita, ¿qué es el problema número uno en la Iglesia de la Gracia? Falta de santidad. Sí, Amune. Sí, gracias. Fíjate que hay una parte en el libro que dice, ¿qué pasa con el temor a Dios? Cuando nosotros tenemos el temor a Dios, creo que tenemos que ver una perspectiva diferente de nuestra vida. Porque si sabemos que el temor a Dios, Él está viendo nuestro pecado, tenemos que temerle. Y viendo esto, recordaba cuando estaban en la barca, es que imagínate ver, no era una olita, era una tempestad lo que se había levantado. Hemos visto en el país. Exactamente. Entonces, imagínate ver al Señor levantarse y reprenderlo. O sea, créeme que cualquiera tendría terror. Y creo que ese debe ser nuestro terror al saber que el Señor está viendo nuestro pecado. Sí. Y nuestra vida, y que no es santa. De cambiar, pedir, Sandy, ayúdame, no puedo salir de ese pecado si no puedo sola, ¿no? Buscar. No estuvieron dispuestos a confrontar su pecado ante Él. Chicas, queremos estar dispuestas. Queremos decirle, Señor, no estoy escondiéndote nada. Tú sabes lo que necesito. Trata conmigo. Haz lo que tengas que hacer para que te ame. Diana Miranda y después Lupita. Ya había estado Lupita. Sí, Elenita, yo nada más quería comentar, por ejemplo, en San Juan
en las cartas del apóstol Juan nos dice que el que peca deliberadamente no es de Cristo. Entonces, a veces, nosotros también eso nos debería de poner a pensar, ¿verdad? De que si pecamos deliberadamente, ¿somos realmente cristianos? Porque una cosa es decirnos, ¿verdad? Cristianos, y otra cosa es saber que está uno en pecado y hacerlo conscientemente. Qué bueno que no somos Dios para juzgar y saber si son o no son, ¿no? Lupita. Gracias, buenas noches a todas. En Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Sí, Dios, hay que temerle a Él. Vamos a seguir leyendo. A ver, es que ya me cambiaron todos los cuadros con las que comparten. Vicky, ¿ya leíste? No, entonces te toca. Sí, Elenita, gracias. Después, en Marcos 5, leemos que una multitud se reunió alrededor de Jesús. En la multitud había una mujer que había estado enferma por muchos años. Ella creía en su corazón que Cristo tenía tanto poder que solo con tocar su túnica sería sana. Se metió entre la multitud y estiró el brazo de una forma débil, se aferró a su ropa y al instante fue sana. Gracias. Vamos a continuar con Clarita. ¿Estás ahí, Clarita? No sé. Si no, Lupita Cedillo. Y cuando quites la cámara, ya no sé si estás y pienso que te fuiste al baño. Así es que. Buenas noches. ¿Continúa, Elenita? Continúa. Sí. Dice, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado la ropa? El versículo 33 dice, la mujer sabiendo lo que había sucedido se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó toda la verdad. Ella supo que estaba ante la presencia de Dios. Subrayen eso. Supo que estaba ante la presencia de Dios. Eso sabemos. Aún tomando la clase, estamos ante la presencia de Dios. Clarita, ¿podrías seguir leyendo? Ya. La palabra temblor se usa en la Septuaginta para describir el temblor del monte Sinaí. Cuando Dios dio la ley, la tierra realmente tembló, estaba aterrada. De igual manera, un pecador en la presencia de Dios Santo debería sentirse así. Ok. ¿Sabes lo que es la Septuaginta? A ver, ¿quién me puede decir qué es la Septuaginta? Yo, bueno, se supone que fue cuando Edras, junto con otros ancianos, hizo la separación de los libros. Leo, ¿qué ibas a decir? ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción del griego del Antiguo Testamento. Es la traducción del Antiguo Testamento a griego. Exactamente. De hebreo a griego. Busca en Google, ahí te va a decir más. Es una palabra larga que puede confundirnos, por eso quería hacer, a ver. Así es que muy bien. Vamos a continuar leyendo y quiero subrayar ahí en ese párrafo, chicas, lo último. De igual manera, un pecador en la presencia del santo, del Dios santo, debería sentirse así. Toca su manto, te sana. ¿Sabes que estás en la presencia de Dios? En tus problemas, en los desafíos de la vida. ¿No? Estaba hablando con una chica el otro día y estaba llore porque del dinero y tantas cosas. Y al fin hablé con ella y le dije, estás afrentando a tu Dios diciendo que Él no provee por lo que necesitas. Estás pataleando porque no te están dando el dinero que tú querías. Y no confíes en Dios. No hagas eso. Tenemos que saber que estamos enfrente de un Dios santo. El que murió por mí, Él va a proveer por mí.
pero si quiero comer caviar y quiero ir en una BMW y quiero viajar por el mundo y lloro porque no tengo el dinero. Bueno, chicas, no. Por eso el día 15 en el estudio el viernes en la iglesia, la primera que voy a hablar del carácter cristiano es contentamiento. Como Luis me lo mencionó el domingo, ¿no? El Padre sabio, cómo somos como no hay contentamiento, queremos más y más y más y nos quejamos porque me duele el dedo y me quejo porque no tengo el dinero o tantas cosas. Así es que ese es otro tema. Vamos a seguir leyendo ahora con Lupita Cedillo. ¿Ya leíste Lupita Cedillo? No. Sí. Ok. José, no has leído, ¿verdad? Ok. ¿Te toca? ¿Puedes leer? No te oigo. Sí, sí puedo. Ok, muy bien. En Lucas 5, Pedro estaba pescando y no podía coger nada. El Señor se acercó y le dijo, ¿dónde debía echar las redes? Pedro lo hizo y la pesca fue tan abundante que no podía recoger las redes. Cuando finalmente recibió ayuda de otro bote para llevar la pesca, había tantos peces que los botes empezaron a hundirse. Esta fue una demostración de la deidad de Jesús a Pedro, quien cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Versículo 8. Todo lo que él pudo ver fue su condición pecadora cuando la confrontó con el poder y la presencia del Dios Santo. Subrayalo. No era para demostrar la deidad de Jesús. Él es Dios. ¿Y qué fue su reacción? No como el Señor que dijo que estaba cepillando los dientes y o rasurándose o algo en el baño y que Jesús estaba al lado, su cuate, y estaba hablando con Jesús. Eso era un engañador, era una imitación del diablo, no era el Jesús que te hace caer delante de él, caer de rodillas, que reconoces tu pecado, ¿no? Así es que subráyalo, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Esa es mi reacción? ¿O hablo como si fuera mi cuate y no hay santidad delante de él? Puedo seguir en adulterio porque no he arreglado mis papeles para casarme y así me autojustifico. No, chicas, tenemos que tratar de vivir en santidad. Y aquí la siguiente, vamos a subrayarlo todo. Tere, ¿estás ahí, Tere? Si no, vamos con Laura. Es que no veo a Tere. Y aquí estoy. No, ese Tere. Tere La otra Tere. Padros, otro. Ya está. Tere Laureano, ¿puedes leer? Sí, buenas noches. ¿Sabes dónde El, está? el adorador verdadero se acerca en espíritu y está quebrantado por su condición pecadora. La vida de un adorador verdadero es una vida de contrición. Es una vida que ve el pecado y lo confiesa continuamente. Primera de Juan 1:9. Al comienzo busca esconderse, pero después elige ser limpiado. Eso describe tu vida, mi vida. Subráyalo todo. El adorador verdadero, ¿no? Pon Lupita Escamilla, es una verdadera adoradora y ella se acerca en espíritu, pon tu nombre ahí, y está quebrantada por su condición pecadora. La vida de un adorador verdadero es una vida de contrición. Es cuando estamos, no es nada más en la iglesia antes de la Santa Cena, confieso mi pecado. Todo el día, ay, digo, Dios, ay, no tuve paciencia. Dios, no mostré amor. Perdóname, ayúdame a ser como tú. Todo el día. Y yo elijo ser limpiada. ¿Estás en el equipo para elegir ser limpiada? Eso. Estar en el equipo. Muy, muy importante. Gracias, José. Y gracias, Tere, por leer eso. Y Laura, ¿podrías seguir leyendo? Sí. La gracia de Dios no anula su santidad. Tal vez hemos perdido el temor a Dios porque damos por sentada su gracia. Al comienzo, Dios le dijo a Adán y a Eva,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Comieron de él, pero no fueron fulminados ese día porque Dios les mostró gracia. Exactamente. Subrayen ahí, damos por sentado su gracia. Como mi amigo, el pastor. Dios conoce, me va a perdonar. Sabe que quiero arreglar mis papeles y voy a seguir en adulterio. Es ridículo eso. ¿Cómo? ¿No? Y le dije, no te estoy juzgando, te amo. ¿Quién te habla así para animarte a vivir en santidad? Le dije, cuando tengo parejas que se van a casar y pregunto si viven en santidad y veo que han tenido relaciones, les animo a que piden perdón de Dios y uno del otro y que decidan hasta el día de su boda a vivir en santidad. Me acuerdo MacArthur aconsejando una pareja de la iglesia de Grace que quería casarse. Él les preguntó, ¿y cuándo leen la Biblia juntos? ¿No? Para ver de su relación espiritual juntos como pareja. Y la chica bien animada dijo, ay, cada mañana al despertarnos leemos la Biblia. ¿Qué? ¿Duermen juntos? ¿Viven juntos? ¿Cómo van a saber qué quiere Dios para sus vidas si están en pecado? ¿Cómo puede mi amigo saber si esa es la mujer que debe de ser su esposa si vive en pecado? No hay santidad, chicas. Damos por sentada su gracia. Y no murieron Adán y Eva porque Dios les mostró su gracia. Y Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros su gracia vez tras vez tras vez. El que apunta el dedo tiene tres que apuntan hacia uno, ¿no? Yo reconozco la gracia de Dios en mi vida. Quiero vivir en santidad. Quiero alabarle con mi vida. Espero que tú también. Martita. Ok, el ensayo de quitar el micrófono. Y si no, si Maggie te gana, Maggie lee. Y si tú ganas, tú lees. Pero tú sigue intentando. Pero Maggie es una experta en quitar y poner micrófonos, así es que creo que Maggie, ya volteaste la cámara. Esa es cámara, busca el micrófono, Martita. Maggie ya te ganó, pero tú sigue tratando de quitarlo. Ok, Maggie, tú sigue leyendo para aprovechar el tiempo. A lo largo de la Biblia vemos que Dios es misericordioso. La ley exige la muerte de los adúlteros, de los blasfemos y aún de los niños rebeldes. No obstante, muchas personas en el Antiguo Testamento violaron las leyes de Dios sin sufrir la pena de muerte que prescribía la ley. David cometió adulterio, pero Dios no le quitó la vida, fue misericordioso. Exactamente. Subraya, la ley exige la muerte a los adúlteros, a los blasfemos. Los niños rebeldes perdían su vida. No se puede quitar. Y Dios fue misericordioso. Ya, pues no lo toques, Martita, déjalo para que leas ahora. Ok. Nada más eso es lo que mencioné, Él fue misericordioso. Y continúa. A lo largo de la Biblia vemos que Dios es misericordioso. Continúa. No, Martita. Sí. Siguiente párrafo, ya leímos ese. Y continúa siendo misericordioso. Estamos vivos solo porque Dios es compasivo. En lugar de aceptar la misericordia de Dios con gran agradecimiento y manteniendo la perspectiva de temer a Dios, empezamos a acostumbrarnos a ella. En consecuencia, cuando Dios castiga el pecado, pensamos que es injusto. Exactamente. Y continúa siendo misericordioso. Subráyalo. Pero ¿qué pasa? Empezamos a acostumbrarnos a vivir con su misericordia. Subráyalo. En consecuencia, cuando Dios castiga el pecado, empezamos a acusar, como mi amigo me acusó a mí. ¿No?
Pensamos que Él es injusto. ¿Por qué me vas a hacer eso? Él ha sido misericordioso. Sandy. Nada más quiero agregar comentario, ya aquí lo dice el autor del libro. Pensamos que es injusto. En el pasaje que leímos anteriormente de Génesis, de Adán y Eva, ¿no? En el Edén. Cuando leemos y recordemos en nuestros primeros quizás acercamiento al cristianismo, a la fe cristiana, pensamos, ¿pero por qué los sacó? ¿Por qué los corrió del Edén? Entonces pensamos que Dios es injusto. Y cuando empezamos como a leer un poco más la Biblia, nuestro segundo pensamiento sería, pensando en la soberanía de Dios, bueno, si Dios ya sabía que iban a pecar, pues ¿para qué los creó? Si ya sabía lo que... Sí, pero Dios no está justificando ni probándonos o tentándonos, ¿no? Entonces, esta es la segunda idea. Pues entonces Dios de todas maneras tiene la culpa porque él ya sabía que iban a cometer pecado. Este es el punto de MacArthur. Y luego lo que yo comenté hace rato de Juan, porque no alcanzamos a ver hasta que vemos nuestro pecado, entendemos que Dios no exterminó a Adán y Eva en ese momento, porque eso se merecían, la muerte. Y fue gracia. A mí no me ha quitado la vida hasta este día, siendo cristiana o no cristiana, porque Dios me sigue mostrando gracia cada mañana. Como dice el salmista, tus misericordias son nuevas cada mañana en mi vida, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, vamos a continuar porque vamos a ver esa pregunta, la pregunta real en medio de todo eso. ¿Por qué Dios me hace eso? Tenemos que hacer otra pregunta y vamos a continuar leyendo ahora con Maggie. Oh, Maggie, ya leíste. Gaby Cárdenas. Dice la palabra, y continúa siendo misericordioso. Yo eso, Martita. Las personas miran el Antiguo Testamento y cuestionan la bondad de Dios. Algunos han sugerido que no deberíamos enseñar la Biblia a los niños porque el Dios del que habla es demasiado violento. Preguntan, ¿por qué Dios les mandó a los israelitas que destruyeran a todas las personas que vivían en Canaán? ¿Qué clase de Dios extinguiría la vida de una persona solo por tocar el arca? ¿Qué tipo de Dios haría que un grupo de niños fuera destruido por burlarse de la calvicie del profeta? ¿Qué clase de Dios abriría la tierra para que se tragara a las personas? ¿Qué tipo de Dios ahogaría al mundo entero? Así, estamos con el dedo hacia Dios, acusándole. Así que yo subrayé las preguntas. ¿Por qué Dios les mandó? ¿No? ¿Qué clase de Dios extinguiría? ¿No? Siempre todas las culpas subrayé, ¿no? ¿Qué tipo de Dios haría? ¿Qué clase de Dios abriría? ¿Qué tipo de Dios ahogaría? Siempre culpándole, sin entender la verdadera razón. Y vamos a ver esa razón ahorita con Elizabeth, que está usando de Grace, y voy a poner su nombre ahí. Estamos tan acostumbrados a la misericordia y a la gracia que pensamos que Dios no tiene derecho a airarse por el pecado. Romanos 3:18 resume la actitud del mundo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Subrayé todo ese párrafo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a la misericordia y la gracia que pensamos que Dios no tiene derecho a airarse por el pecado, ¿no? Y como dicen Romanos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay santidad, amigo. Listo. Sí, ¿sabes qué recordaba yo ahorita, Ellen? Cuando Job, cuando Job termina y Dios le llama y dice,
¿quién es este que oscurece el consejo? Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el castigo? Voy a ser más breve. Ahora ciñe, varón, tus lomos, yo te preguntaré y tú contestarás. ¿Y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces, retomando todas las preguntas que dice aquí el autor, pues Dios nos podría decir, ¿y tú quién eres, no? ¿Dónde estabas cuando yo formé? ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves tú, humano, pecador, a cuestionarme, Dios, que soy un Dios todopoderoso? Soberbia y pensamos que sabemos mejor que Dios. Exactamente. Exactamente. De nuestra manera, porque no creo en ese Dios castigador. No veo su justicia. Pero detrás de cada pregunta hay una enseñanza. Sí, sí hay. Vamos a seguir leyendo para ver la verdadera pregunta ahora con Erika. ¿Puedes quitar tu micrófono? La verdadera pregunta. No, sabía que Dios, después del párrafo que les leímos. Ay, ya me perdí. Estamos en la página 128. Sabía que Dios. Ay, ¿sabía que Dios le quitó la vida a algunas personas en la Biblia? No lo hizo porque fueran más pecadores que los demás, sino porque en algún momento del largo proceso de la gracia y la misericordia, Dios tuvo que poner algunos ejemplos para hacer que los hombres temieran. Convirtió a la esposa de Lot en una estatua de sal, no porque hubiera hecho algo peor que los demás, sino porque la tomó como ejemplo. Primera de Corintios 10, cita algunas personas del Antiguo Testamento que fueron destruidas y el versículo 11 dice, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. La calle de la historia está pavimentada con la misericordia y la gracia de Dios, pero hay vallas a lo largo del camino puestas para que los hombres puedan saber que Dios tiene el derecho de quitarles la vida en cualquier momento. Primera de Corintios, gracias Erika. Primera de Corintios 10 es una porción de la Biblia que contesta por qué Dios hizo eso y si Dios es injusto. En Primera de Corintios 10, anótalo ahí, versículo 6. Primero están hablando de las cosas que vivieron ahí Moisés y todo en el Antiguo Testamento. Dice en versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así como puedes enseñar, por ejemplo, en tu casa, recuerda cuando tu hermanito tocó la estufa y se quemó su mano, le das un ejemplo para que tu hija no haga lo mismo. Pues Dios hizo eso. Él nos dio ejemplos en la Biblia. Él podría haber matado a todos, pero a algunos eligió para mostrar un ejemplo a los demás para, como dice en versículo 6, que ellos no codiciaran, igual como los demás. Y en versículo 11, como leímos aquí, que estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es para que yo no caiga. Por eso versículo 12 dice ese versículo que conocemos, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Aprende del ejemplo de los otros que perdieron sus vidas. Te puede pasar. ¿Por qué Steve Lawson fue descubierto? Hay muchos pastores que han caído en pecado. ¿Por qué eligió a Steve Lawson y no a todos?
Él elige a algunos y a otros no, por sus motivos. Tenemos que aprender del ejemplo de lo que ellos han vivido. Muy importante eso. Aquí en este párrafo, por favor, subrayan que Dios tuvo que poner algunos ejemplos para, para hacer que los hombres temieran. Por eso pone ejemplos. Por eso tú das ejemplos a tus hijos, para que teman, para que no hagan lo que no deben de hacer. Y así subraya el versículo 11, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. No te oigo. Veo tus labios, pero no se lee. Sorry. Una pregunta, pero por ejemplo, lo que sucedió con Steve Lawson, el pastor, bueno, que ya no es pastor, sí Dios pues lo disciplinó, pero bueno, él sigue siendo salvo, ¿correcto? Es decir, simplemente, digo, lo pudo haber matado, ¿estás de acuerdo? Pero no lo mató, pero él sigue siendo salvo, pero obviamente es con un castigo y una tristeza saber que ya no puede volver a tener ese ministerio, no puede volver a ser pastor, y en fin, una serie de cosas que su vida ya no sirvió como un testimonio como pudo haber sido, ¿no? Entonces, pero sigue siendo salvo, o sea, no, la salvación continuó. Pierde, ¿no? Pero yo no soy Dios. Yo conozco otros que han sido pastores que se alejaron de la fe. Apóstatas, eso sí. Salvos, Dios los tratará, pero todos esos a veces son descubiertos para ser un ejemplo para nosotros, porque no todos los pastores que pecan se descubre, pero Dios descubre a algunos para ser un ejemplo. Y mi pregunta claramente es, ¿él dejó su pecado? No lo conozco personalmente para saber si pecado. Porque eso es muy importante, finalmente, como tu amigo el pastor también, ¿va a dejar su pecado rápido o va a seguir, no? Sí, no sé, tenemos que orar. Sandy. Sí, pero bueno, a lo mejor sí, efectivamente, pues no somos Dios, ¿verdad, Ale? Pero, por ejemplo, tenemos al rey David, ¿no? Que, o sea, él todo lo que pasó y cuando él pierde a su bebé, se pone de luto, se da cuenta de su pecado, se arrepiente, ¿no? Eso no le quitó que Dios le diera gracia y salvación, lo sabemos ya, ¿no? Pudiera pasar con el pastor que acaba usted de comentar, pero, o sea, seguramente, pues no ha perdido la salvación, pero ya no puede, ya no cumple con lo que Dios mismo ha establecido en las cartas pastorales, ¿no? De los requisitos para ser pastor. Sin embargo, él tiene que dar evidencia de aquí al resto de su vida que efectivamente está arrepentido. Gracias. Quisiera que subrayaran la última frase. Dios tiene el derecho de quitarles la vida en cualquier momento, como puede quitar mi vida, como puede quitar tu vida, ¿no? Él es Dios, y Él hace lo que Él ve que es lo mejor para todos, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dios es misericordioso y estamos ahora con Maru no quiere leer, ¿verdad, Maru? No. Tere Delgado. Dios es misericordioso, pero no confunda su misericordia con la justicia. No es injusto cuando actúa de una forma santa en contra del pecado. No se acostumbre demasiado a la misericordia y a la gracia, a tal punto que llegue a abusar de ella persistiendo en su pecado, o que cuestione a Dios cuando hace algo contra un pecador sabiendo que tiene todo el derecho. No abuse de la gracia de Dios. También lo juzgará usted, pero sepa esto: Él es santo y debe ser temido. Y está en ella y hay que subrayar ese último, venga, no, completamente. Él es santo y debe ser temido. No puedo ser como dijo Luis el domingo hablando del Padre Sabio, usando el ejemplo de la mujer de Proverbios 7, la mujer adúltera, que adultera, lava su cara y dice, yo tengo paz, yo estoy bien, yo no he hecho nada malo.
El de no querer reconocer lo que hemos hecho es orgullo, es más pecado del mismo acto. No me impactó cuando Luis dijo eso el domingo y estoy ansiosa de oír las lecciones de una madre sabia, ¿no? Así es que subrayen ahí, Dios es misericordioso, pero no confunda su misericordia con la justicia. No es como ustedes, aman a sus hijos, pero desobedecen y les quiten el celular. Y, ay, qué injusto eres. No, soy misericordiosa, no te mato. No. No es injusto cuando actúa de una forma santa en contra del pecado. Y él, cuando hizo lo que vimos ahí arriba en la página 128, todas las cosas de las preguntas, era por la gente pecadora. Por eso él trajo juicio sobre ellos. ¿Por qué no destruyó toda la tierra? Y esa es la pregunta que vamos a ver en un momento, ¿no? La verdadera pregunta. Vamos a empezar a leer con Gaby. ¿Es Gaby Rosas? Es que no veo porque el teléfono está, no sé quién es. Gaby. Gaby, ¿segura? Segura, sí estás ahí. Okay. Ok. Tu nombre cubría tu cara y dije, ¿cuál Gaby es? Ok, buenas noches. La verdadera pregunta. La pregunta no es ¿por qué Dios juzga de forma drástica a algunos pecadores? Sino ¿por qué nos deja vivir a la mayoría? Él tiene todo el derecho de castigar el pecado porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Lamentaciones 3:22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Gracias, Gaby, segura. De nada, de nada. Brian ahí, la pregunta, ¿por qué nos deja vivir a la mayoría? Esa es la verdadera pregunta, ¿no? Él tiene todo el derecho de castigar el pecado porque conocemos Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Yo merezco la muerte. Es su gracia y misericordia que me deja seguir viviendo, sirviéndole. Adelante, Ana María. Sin embargo, la misericordia de Dios no implica que vaya a bendecir nuestro pecado. Muchos de nosotros hemos sido culpables de la misma clase de pecado de hipocresía que Ananías y Zafira, o nos hemos acercado a la mesa del Señor de una forma indigna, como aquellos que murieron en Corinto por su pecado, o hemos actuado de una forma mundana como la esposa de Lot, quien se convirtió en una estatua de sal. La verdadera pregunta no es por qué Dios los juzgó tan rápidamente y con tal severidad, sino que por qué no ha hecho lo mismo con nosotros. Subraya esa última frase. Verdadera pregunta no es por qué Dios los juzgó tan rápidamente y con tal severidad, sino, subrayan 3 veces, ¿por qué no ha hecho lo mismo con nosotros? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué salva a algunos y otros no? ¿Por qué tuvo misericordia de nosotros y otros no llegan al arrepentimiento? Bueno, la pregunta es, ¿por qué me salvó a mí? No, ¿por qué no salvó a otro? Diana Miranda. Dianita. Estaba hablando sin quitar el micrófono. Decía el pastor Michelén que un día una persona le preguntó, dice, oiga, dice, usted explícame, porque yo no entiendo por qué Dios amó a Jacob y despreció Dios a Esaú. Y dice, pues yo quisiera contestarme, dice, ¿por qué amó a Jacob? Sí, siempre vemos el punto negro y nos quejamos. Y no vemos que su misericordia y lo que ha hecho, ¿verdad? Gracias, chicas. Y eso nos ayuda mucho a entender esa gran santidad que tiene Dios. Fernanda, ¿puedes seguir leyendo? Sí, claro. Una razón
que explica la misericordia de Dios es que nos está conduciendo al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dios, por su misericordia y bondad hacia nosotros, a menudo nos lleva al punto en el que nos muestra su amor por nosotros y nuestra necesidad de arrepentimiento. Como Romanos 2:4, ¿no? Que su bondad, su misericordia debe de guiarnos al arrepentimiento, ¿no? Vamos a subrayar ahí en la página 129, Dios, la misericordia de Dios es que, una razón que explica la misericordia de Dios es que nos está conduciendo al arrepentimiento, subráyalo, nos está conduciendo al arrepentimiento. Y subrayen en su Biblia Romanos 2:4, ¿no? En vez de darnos con el látigo, ¿no? En vez de disciplinarlos, ¿no? Y hacer tantas cosas, Él nos atrae con cuerdas de amor, con misericordia, rogándonos que pongamos en orden nuestras vidas, que vivamos para Él. Y así como dice al final, su amor por nosotros y nuestra necesidad de arrepentimiento, ¿no? Siempre su bondad, ¿no? Su amor es para guiarnos al arrepentirme. Y aquí vamos a ver un poco de las crónicas de Narnia. Leo, ¿puedes leer? Las Crónicas de Narnia, una serie de libros para niños, escrita por C.S. Lewis, es un conjunto de textos fantásticos, basados en las verdades del cristianismo. Aslan, el león dorado, representa a Cristo, y en su descripción de ese león amoroso y feroz, Lewis ha dejado evidencia de que tenía un entendimiento sorprendente acerca del carácter de Cristo. Gracias, Leo. Lulu, ¿continúas? ¿Cuántos han visto las crónicas de Narnia? Si no, búsquenlo en YouTube. Son lindísimas. Adelante, Lulu. Sí, buenas noches. En una escena, unos castores parlantes le están describiendo cómo es Aslan y Lucy, Peter y Susan, quienes acaban de llegar al reino de Narnia. Antes de conocerlo, los niños hacen preguntas que muestran sus temores. ¿Sigo? Una de las preguntas de las niñas y continúa Iracema. Oh, dijo Susan, pensé que eran un hombre, es seguro. Ya me siento nerviosa de conocer a un león. Está preguntando, ¿es seguro? No, ya que yo pensé que era un hombre, pero es un león. ¿Es seguro? O sea, ¿me puedo acercar? Iracema, sigue leyendo. Gracias, Lulu. Sí, buenas noches. Estarás segura, querida, te lo aseguro, dijo la señora Castor. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, es porque es más valiente que todos, o simplemente es un tonto. Adelante, sigue leyendo. ¿Entonces el león no es seguro? Dijo Lucy. ¿Seguro? Dijo el señor Castor. ¿No escuchaste lo que te dijo la señora Castor? ¿Quién habló acerca de estar seguro? Por supuesto que no es seguro, pero es bueno. Es el rey. Subraya ese último. Seguro que no es seguro, pero es bueno. Es el rey. Así es nuestro Dios, ¿no? Y vamos a continuar con Yavne o con Jeremy, quien quiere primero. Yo, Elenita, sí estaba mi mamá, pero es que se siente mal de su corazón, se va a acostar. Okay. Vamos a orar por ella. Sí, gracias. Después de que los niños conocieron a Aslan, Lucy notó que sus patas eran potencialmente muy suaves o muy terribles. Si tenía las garras contraídas, podían ser tan suaves como terciopelo, pero si tenía las garras extendidas, podían ser tan afiladas como cuchillos. Y otro párrafo, era chiquito. En el cristianismo moderno hemos olvidado esa verdad. Mientras le agradecemos
por la verdad de su gracia, disfrutamos de la experiencia de su amor, vamos negando la verdad de su santidad. Eso implica olvidar el corazón de nuestra adoración. Todo eso subrayé. Estamos viendo una comparación de lo que Lucy notó en las patas de Aslan. Adelante, Lupita Escamilla. Dice, Dios es un ser vivo, eterno, glorioso, misericordioso y santo. Sus adoradores deben acercarse con contrición, humildad y quebrantamiento de parte de los pecadores que se enfrentan a esa santidad. Y eso debería generar tal agradecimiento y gozo en nuestros corazones por el regalo de su perdón que nuestra adoración debería ser diferente. Subrayen la primera parte y la última. Dios es un ser vivo, eterno, glorioso, misericordio y santo, ¿no? Y por eso, todo lo que Él es, ¿no? El regalo de su perdón, nuestra adoración debería ser diferente. Y yo sé que es la oración de MacArthur, todos leyendo ese libro, que eso impacte nuestras vidas para que nuestra adoración sea diferente. Adelante, Ale, Ale Parra, ¿tú leíste ya? Entonces te toca el final. Dice, debemos vivir vidas de confesión, arrepentimiento y abandono de nuestro pecado para que nuestra adoración sea realmente agradable a Dios. No debemos atrevernos a acercarnos a su presencia sin santidad. Solo podemos adorar a Dios de forma aceptable con reverencia y temor a Dios en la belleza de su santidad. Debemos volver a la enseñanza bíblica de la santidad total e impresionante de Dios con el fin de estar llenos de gratitud y humildad, características de la adoración verdadera. Ajá. Subrayan la primera, debemos vivir vidas de confesión, arrepentimiento y abandono de nuestro pecado, no justificándolo, ¿no? Para que nuestra adoración sea realmente agradable a Dios. Cuando no soy así y quiero adorar a Dios, Él no lo recibe, dice, no, lo desecho, no quiero tus palabras, no quiero tu ofrenda. Eso ya lo leímos. Nuestras vidas, subrayan, deben de ser llenos de gratitud. Nada de quejas. Ay, hace frío. Ay, no. Humildad. Características de la adoración verdadera. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a orar y dar gracias a Dios por este precioso capítulo. Vuelven a leer lo que subrayaron para disfrutar esas joyas. Y la semana que viene vemos el comienza un nuevo tiempo, ¿no? Una cita divina con el Señor Jesús. Vamos a orar. Leo tiene su mano, pero ya pidió Vicky que quería orar. Así es que si es para eso, otra cosa. Ok. ¿Qué leo? Debemos vivir vidas de confesión, arrepentimiento y abandono de nuestro pecado. Y eso debe de ser siempre. Hay algo que en este capítulo me impactó demasiado, que dice que nunca debo de olvidar del hoyo de donde me sacó. Recordar ese hoyo. Sé que Dios así me ama de tal forma que no la merezco. No, y el día que pienses que lo mereces, enciérrate en el baño y no salgas hasta que veas que no mereces la muerte. ¿No? Sí, así es. Así tiene que ser nuestra reacción de vivir así todos los días, 24/7. Lo vivimos, si no, hay que confesarlo delante de Dios y buscar vivir así. ¿Es en oración, por favor? Sí, Elenita, muchas gracias. Pues Señor bendito, Dios todopoderoso, estamos delante de ti, Señor. Con toda nuestro corazón te pedimos que nos perdones y que tú nos guíes siempre al arrepentimiento de todos los días, que reconozcamos, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad, que no nos conformemos, que no estemos
estemos como que seguros de que tu gracia siempre nos va a perdonar, sino que busquemos, Señor, la santidad todos los días. Tú sabes que somos carne, sabes que somos falibles, sabes que somos malos, que tenemos un corazón perverso, pero Padre, te agradecemos tu perdón, te agradecemos tu salvación. Gracias por este libro maravilloso. Gracias, Señor, también por el corazón de todas mis hermanas que están dispuestas a seguir estudiando y escuchando tu palabra y escuchando las enseñanzas de este libro. Gracias también por la vida de este pastor MacArthur, Señor, pues tú sigue guardando su salud, su vida, y que, pues, Señor, pues siga él a través de tu Santo Espíritu escribiendo estos libros maravillosos que nos ayuda y que nos lleva, Señor, a la reflexión de cómo realmente estamos viviendo delante de ti. Gracias, Dios. Sigue ahora, Señor, obrando en nuestros corazones para ser verdaderas adoradores con un corazón de arrepentimiento, con un corazón humilde, y el reconocer que no somos nada delante de ti, solo tu gracia es lo que, pues, Señor, nos ayuda y la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo nos hace acepto delante de ti. Bendito sea, Señor, gracias por esta enseñanza. Guarda la vida de Maru, que sabemos que también se siente mal, Señor. También te suplicamos por la vida de la mamá de nuestra hermana Wanda, porque tú sigas obrando, Señor. Y pues también bendice la vida de Lenita. Gracias, Dios, por ese corazón dispuesto siempre a enseñar. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén, chicas. Amén. Amén.